Bienvenidos a la presentación del protocolo para la prevención del contagio del COVID-19 durante el desarrollo de las lecciones de educación física en los centros educativos públicos y privados del país, por una educación protectora. Va dirigido a personas directoras regionales, personas jefes de asesorías pedagógicas, personas asesoras regionales de educación física y personas docentes de educación física. El objetivo es establecer disposiciones de acatamiento obligatorio durante el desarrollo de las lecciones de educación física para prevenir el contagio del COVID-19 en los centros educativos del país durante el periodo de atención a la emergencia. La agenda general consistirá de la exposición de objetivos, indicador asociado, alcance, mención a personas responsables, marco legal, descripción del procedimiento, disposiciones generales, disposiciones dentro del camerino, durante las lecciones y al finalizar las lecciones, y la metodología de trabajo. A continuación, le damos la bienvenida al máster Pedro Cambronero Orozco. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto compartir con todos y con todas en este detalle del protocolo para la prevención del contagio, específicamente en las lecciones de educación física. Mencionar el indicador asociado anotado en este protocolo. El 100% de los centros educativos del Ministerio de Educación Pública conocen y aplican el protocolo para las lecciones de educación física en centros educativos. El alcance, la aplicación de estos lineamientos es de carácter obligatorio para las lecciones de educación física de los centros educativos. Los y las responsables sobre el acatamiento y el cumplimiento de este protocolo son las juntas de educación, las juntas administrativas y los patronatos escolares, quienes deben apoyar para cumplir las gestiones de compra y adquisición de los insumos de limpieza, aseo y protección. En ese mismo orden de responsables, las personas directoras y las personas docentes de educación física serán las personas responsables administrativas del cumplimiento de estas medidas. En ese sentido, la persona directora de cada centro educativo debe informar por escrito a la comunidad estudiantil acerca de, punto 1, quiénes serán las personas encargadas del cumplimiento de este protocolo. Punto 2, facilitar mecanismos de contacto, números telefónicos institucionales y correos electrónicos para diferentes consultas que sea necesario evacuar. En el marco legal, en el cumplimiento de lo que administrativamente le corresponde al Ministerio de Educación Pública, hacer mención a algunos de los documentos que permiten que este protocolo exista y que se desarrolle su ejecución en el amplio cumplimiento de lo que el aparato normativo de nuestro país contempla. Algunos de estos puntos importantes son la Ley Fundamental de Educación, la Constitución Política, específicamente en su artículo 51, la Política Nacional de Discapacidad, la Ley 4534 de ratificación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros que a nivel de marco legal ustedes pueden leer y consultar en el protocolo específico. Además, dentro de esa estructura de marco legal hacemos también mención a la Ley 7948 que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad. También la Ley 8661 de aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo, y otros que de nuevo menciono están anotados en el protocolo. También la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la Ley 9303 de creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, entre otros. Como lineamientos generales, hacer mención a algunos de los documentos que usted también puede consultar en el protocolo específico.
por ejemplo, lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados del país. También lineamientos generales para propietarios y administradores de centros de trabajo. También otros que se adjuntan en el protocolo. Normas y directrices también mencionadas en el protocolo específico, como por ejemplo, la inclusión y protección y atención de las personas con discapacidad en las emergencias y desastres. Además, las normas de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros laborales. Además, directriz sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19. También la directriz del Ministerio de Trabajo del 9 de marzo del 2020 sobre medidas necesarias para implementar el teletrabajo en todos los puestos teletrabajables, además de otros anotados y adjuntados en el protocolo. Y también aparecen dentro de ese marco normativo y legal algunas disposiciones generales ya como parte de la descripción del procedimiento para la aplicación de este protocolo. Por ejemplo, los centros educativos que no cuenten con servicio de agua potable no podrán impartir clases de educación física en modalidad presencial. Se debe designar a una persona responsable en cada centro educativo que se encarga de darle seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sanitarias contenidas en el lineamiento general y en los protocolos sobre COVID-19 elaborados por el Ministerio de Educación Pública. La persona directora del centro educativo debe asegurarse que se cuente con todos los utensilios sanitarios en las baterías de servicios sanitarios, así como el funcionamiento adecuado de su sistema de desecho de aguas negras y la existencia de lavamanos accesibles en cantidad suficiente según la normativa vigente. El uso de los servicios sanitarios estará monitoreado por las personas funcionarias del centro educativo para evitar aglomeraciones de personas estudiantes en estos recintos. Asimismo, todos los servicios sanitarios del centro educativo se deben desinfectar constantemente y contarán con papel higiénico, jabón antibacterial, toallas desechables para secado de manos y alcohol en gel de entre 60 grados a 70 grados. La persona directora del centro educativo se asegurará de que todas las personas de la comunidad educativa reciban la orientación sobre dónde se encuentran ubicados los lavatorios, los cuales deben ser accesibles y usables, así como la distribución de los dispositivos de higiene, todos rotulados de manera accesible que permitan la fácil identificación de cada uno de los productos, como por ejemplo jabón, alcohol en gel, toallas de papel, entre otros. Asimismo, se les informará si se dan cambios en las disposiciones o reubicaciones de los productos. Esta información y orientación se considera tanto para los lavatorios como los dispositivos de limpieza que se encuentran en todo el centro educativo. Todo ello de manera que se garantice su autonomía, su seguridad y su confortabilidad. Los centros educativos deben tener en formato accesible, objeto concreto, fotografía, análisis de tareas, pictogramas, sistema braille, en relieve, entre otros, por medios físicos y digitales, pantallas, videos, correos, afiches, entre otros, todas las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Todos estos afiches de los protocolos de Prevenga el Coronavirus en 6 pasos, protocolo de lavado de manos, estornudo y tos, otras formas de saludar, no tocarse la cara, por ejemplo, población en riesgo y use la mascarilla o careta correctamente, están adjuntados a este documento de protocolo oficial. Asimismo, reiterar que las medidas sanitarias al personal funcionario en reuniones y capacitaciones debe estar haciéndose mención a esto permanentemente para que toda la comunidad estudiantil esté informada. Esta información la puede usted encontrar en los anexos. El centro educativo debe velar y proporcionar los insumos necesarios para que las personas funcionarias, personas estudiantes, padres, madres, personas encargadas legales y personas visitantes cumplan con las medidas definidas para la prevención y contención ante la emergencia por la enfermedad COVID-19.
El uso de mascarilla deberá ser obligatorio para todo el personal docente y administrativo, personas estudiantes, padres de familia, madres de familia, encargados y visitantes que se apersonen a las instalaciones para dejar o recoger a sus hijos e hijas. El uso de la careta es opcional y complementario al uso de la mascarilla. Los centros educativos deben informar a las personas estudiantes y sus familias sobre las medidas y protocolos de higiene y recordar la responsabilidad individual en acatar cada una de ellas. Las personas estudiantes mayores de edad son responsables de su autocuidado siguiendo las medidas para prevención del COVID-19, contando con los apoyos pertinentes en el caso de aquellas personas con discapacidad. Se prohíbe la asistencia y permanencia en la clase de educación física de cualquier persona estudiante, asistente personal, persona funcionaria docente, persona encargada legal, persona administrativa o docente que presenten las siguientes condiciones. Síntomas sospechosos de COVID-19, como por ejemplo malestar general, tos, fiebre, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del olfato o pérdida del sentido del gusto. En contacto familiar o domiciliar con personas con síntomas de infección respiratoria o que estén siendo investigadas como sospechosas de COVID-19. También aquellas personas que hubiesen tenido contacto con un familiar cercano con algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Todo caso sospechoso deberá buscar la atención médica correspondiente en un centro de atención de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, según lo establece el lineamiento al respecto. Lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el coronavirus. Todo caso sospechoso o confirmado debe ser notificado en forma inmediata a la dirección del centro educativo. La persona directora de los centros educativos en conjunto con el personal de limpieza deben garantizar la limpieza profunda de baños, servicios sanitarios, duchas, camerinos, vestidores, graderías, mesas y cualquier otro lugar que dentro de los espacios para la práctica de la lección de educación física, como por ejemplo cancha, planché, corredor, salón, gimnasio, piscina, patio o zona verde o zona de lecciones, antes y después de cada cambio de grupo de estudiantes. Es decir, se tiene que organizar un horario para que una vez que una lección finalice y otra lección está por iniciar, se puedan hacer las limpiezas necesarias, profundas, para que cada grupo reciba un espacio para la práctica de educación física completamente limpio. De esa misma forma, se tiene que organizar la limpieza del material deportivo para la práctica de las lecciones de educación física. Las lecciones deben ser organizadas de tal forma que sea posible realizar estas limpiezas. La invitación entonces a que los horarios, las estructuras horarias que las personas directoras establezcan para las personas funcionarias de educación física permitan esta organización. Se debe garantizar que se usen sustancias de desinfección profundas, preferiblemente amonios cuaternarios de acuerdo con el protocolo de limpieza correspondiente a centros educativos. Para las lecciones de educación física queda prohibido el uso de vestuarios y o camerinos mientras la pandemia se encuentra activa en el país, salvo si alguna persona estudiante con discapacidad requiere su uso, en cuyo caso deberá contar con las condiciones de accesibilidad necesarias. Se motivará a que las personas estudiantes deban vestir su uniforme de educación física desde la casa y que las lecciones de educación física, principalmente en tercer ciclo y educación diversificada o tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional, sean programadas en un horario al finalizar la jornada para evitar al máximo el uso de camerinos o vestidores. En relación al uso de servicios sanitarios, las personas directoras y el personal de limpieza deben garantizar la limpieza profunda antes y después de cada cambio de grupo de estudiantes. Se debe garantizar el uso de sustancias de desinfección profunda, como ya lo mencionamos anteriormente, de acuerdo al protocolo de limpieza correspondiente.
Las personas estudiantes y las personas docentes deben usar obligatoriamente la mascarilla mientras estén en las instalaciones del centro educativo, antes y después de la ejecución de la lección propiamente, no durante la lección de educación física. Y siempre hay que mantener el distanciamiento físico anotado en este protocolo de 1.8 metros entre las personas participantes de la lección. El uso de la mascarilla no será exigido para las personas con discapacidad, tal y como se establece en los lineamientos respectivos para esta población y el uso de la mascarilla. La hidratación en las lecciones no podrá ser compartida y los recipientes de hidratación deberán estar debidamente identificados para que no se confundan entre las personas estudiantes. En las lecciones de educación física se debe cumplir el distanciamiento físico de 1.8 metros entre personas y 4.5 metros cuadrados para aquellas personas usuarias de silla de ruedas, coches, sillas adaptadas u otros productos de apoyo para personas con discapacidad. De ser posible, se debe ubicar un lugar de ingreso de las personas estudiantes y otro distinto para el egreso, para que de esta forma no se crucen las poblaciones que entran y que salen. Y esto podrá permitir que las personas circulen sin estar haciéndose aglomeraciones que pongan en riesgo su salud. Debe realizarse el demarcado de todas las áreas en el piso, con material antideslizante, color amarillo, fuera y dentro de los centros educativos para los tiempos de llegada y salida de las personas estudiantes. Dicha demarcación debe ser clara y visible, tanto para la población estudiantil que llega acompañado de sus padres, madres o encargados legales, y para aquellas personas que utilizan un servicio de transporte estudiantil, como por ejemplo microbuses. En las instalaciones se debe garantizar contar con diferentes espacios accesibles para aplicar correctamente el lavado de manos. Además, se debe procurar proporcionar para el uso de las personas usuarias desinfectantes en aerosol, alcohol en gel, toallas desechables para el secado de manos y dispositivos para el manejo de desechos, basureros de pedal, preferiblemente. En la entrada del recinto o espacio en el cual se realizará la clase, debe haber una estación de limpieza, la cual debe contar con lavatorio accesible, jabón desinfectante, toallas desechables. En esta zona, todas las personas que entran al espacio deberán, sin excepción, lavar sus manos y cara con agua y jabón, y luego aplicar la solución desinfectante a las suelas de sus zapatos y en los aditamentos para el desplazamiento o la movilidad, como por ejemplo bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas, coches u otros dispositivos accesibles. Si en el lugar no es posible ubicar el lavatorio en la zona de entrada, la estación de limpieza de entrada debe contar con un dispensador de alcohol en gel, con el cual la persona que entra al espacio deberá desinfectar sus manos, hacer el proceso de desinfección de calzado y después de esto deberá pasar a la zona de servicios sanitarios a ejecutar el lavado de manos y de cara. Solo hasta haber cumplido con esos pasos anteriormente descritos es que la persona podrá iniciar sus actividades en la clase de educación física. Se debe disponer una bitácora de limpieza de áreas comunes en las cuales se requiere realizar limpieza y desinfección entre sesión y sesión y reforzar otras áreas que sean necesarias para el cuidado de la salud de todas las personas. Se establecerá una planificación de actividades preferiblemente individuales, en donde lo colectivo, las actividades colectivas de iniciación deportiva colectiva, la enseñanza de deportes colectivos, y todos aquellos estilos y metodologías grupales y en equipo en donde haya contacto físico entre estudiantes de forma directa o por medio de un objeto como un balón, aro, entre otros, se deberán suspender. Se debe garantizar en todo momento el distanciamiento de 1.8 metros entre personas o de 4.5 metros cuadrados para aquellos usuarios de silla de ruedas, coches u otros productos de apoyo en los trabajos y actividades ya planificadas, lo cual incluye
dar las instrucciones generales y particulares. Queda prohibido el acceso a las lecciones de educación física a personas funcionarias docentes, personas encargadas legales, personal administrativo, personas ajenas a las mismas lecciones. La única excepción aplicará para personas estudiantes que requieran el apoyo personal, asistente de servicios, por ejemplo, de educación especial, servicios de apoyo educativos. En relación al uso de implementos deportivos, las personas directoras y el personal de limpieza deben garantizar la limpieza profunda antes y después de cada bloque de lecciones. Cada centro educativo debe capacitar e informar a sus personas funcionarias y encargados legales sobre los lineamientos contemplados en este documento. Cada centro educativo debe colocar en espacios información en formatos accesibles sobre el lavado de manos, sobre la forma correcta de estornudar y de toser, otras formas de saludar, por ejemplo, y no tocarse la cara. Todos esos anexos los puede usted accesar en este documento. Agregar marcas visuales en el piso con material antideslizante color amarillo para definir el distanciamiento que se debe mantener a la hora de hidratarse también es importante en la lección de educación física, no solo para la práctica propia en la ejecución de la lección, sino en el momento de hidratarse, en el momento de recibir las instrucciones. En esos espacios importantes de la lección de educación física tiene que mantenerse el marcado y respetar ese distanciamiento físico. Se debe solicitar que los niños, niñas y jóvenes puedan llegar portando su uniforme de educación física desde sus casas. La invitación para que esto suceda, por favor. Queda prohibido, mientras se mantenga la pandemia, que las personas estudiantes se duchen en el centro educativo. En el país tenemos colegios deportivos, por ejemplo, y tenemos algunos lugares donde las instalaciones deportivas cuentan con la posibilidad de que las personas estudiantes se duchen. Durante este tiempo pandémico, esa posibilidad queda prohibida. A pesar de que no se utilicen los camerinos, estos espacios deben contar con jabón antibacterial, alcohol en gel, toallas desechables y basureros, como mencionamos anteriormente, porque pueden ser utilizados por personas estudiantes con discapacidad. Entonces, aunque no se utilicen estos espacios, deben contar, por ejemplo, con el agua potable necesaria para que se laven las manos y para que los inodoros funcionen correctamente. Antes de iniciar las lecciones, como parte de las disposiciones durante ya las lecciones propiamente de educación física, las personas estudiantes y personas funcionarias deben cumplir con su protocolo de lavado de manos y uso de alcohol en gel. Deben mantener la distancia respectiva, tanto de 1.8 metros como de 4.5 metros en el caso de personas usuarias de silla de ruedas, durante el desarrollo de todas las lecciones de la lección de educación física. No se debe propiciar el contacto físico durante ningún momento en estas actividades. Cada persona estudiante debe portar su propia botella de hidratante y agua, como ya lo mencionamos anteriormente, ojalá debidamente rotulada y que no se compartan con otras personas estudiantes. Cada vez que alguna persona estudiante deba ir al baño o al camerino durante las lecciones, antes de reincorporarse, antes de volver a estar participando activamente de la lección, debe volver a aplicar el protocolo de lavado de manos. Todos aquellos comunicados, envío de mensajes, tareas, notas a la casa, mensajes de citas y respuestas a las personas encargadas legales serán trasladadas por fuentes oficiales como el Teams, por medio de correos electrónicos y otros medios tecnológicos propios de la labor docente y autorizados para tales fines. Una vez finalizadas las sesiones, los niños, las niñas y los jóvenes inmediatamente deben lavarse las manos para continuar su jornada educativa o para retirarse a sus hogares. Inmediatamente se retire el último niño, niña y joven de las áreas destinadas a la clase de educación física, tanto el espacio propio que ya se usó como cualquier otro implemento, material o insumo deportivo que se haya utilizado deberá ser limpiado y desinfectado a fin de garantizar que el grupo que va a ingresar, el grupo entrante,
encuentre un espacio limpio y un material en condiciones óptimas para su uso. En cuanto a la metodología de trabajo, recordar que el enfoque curricular de la educación física consiste en una educación para vivir y convivir salutogénicamente. Esto significa que en la educación física y en estos tiempos de pandemia COVID-19 hay que hacer actividades, hay que desarrollar y ejecutar actividades con ese enfoque. Por lo tanto, la mediación pedagógica debe ser principalmente promotora de salud integral y de calidad de vida, para que estemos estimulando en todos nuestros estudiantes esa práctica constante, cotidiana, de estilos de vida saludables. Por lo tanto, es un momento propicio, es un momento idóneo, siempre lo es, pero en tiempos pandémicos aún más, para que las actividades deban centrarse en la persona estudiante, para que las actividades puedan correlacionarse e integrarse con otras asignaturas del plan de estudios. Y para que la mediación pedagógica pueda estar orientada hacia la integración de conocimientos para que la educación física permita la elaboración de esos aprendizajes dentro de esa línea constructivista y sobre todo, aplicado en estos tiempos pandémicos, la premisa del principio de flexibilidad y de contextualización. Además, sugerimos en este protocolo que las rutinas diarias de las personas estudiantes se incorporen actividades que le relajen, que le tranquilicen, que le beneficien y le aporten en su bienestar emocional y físico, como por ejemplo técnicas de relajación a través de la respiración consciente y otras de características similares. Estas actividades mencionadas y propiciadas en esta parte de metodología de trabajo deben permitir la participación activa de las personas estudiantes con y sin discapacidad. Por todo lo anterior, a manera de recordatorio y de mención, la selección de lo que corresponda de acuerdo al programa de estudios, documento oficial de la educación física, tanto en primer, segundo, tercer ciclo y la educación diversificada, debe contener, primeramente, aquellos 4 momentos de la clase. Esto, la inclusión de estos 4 momentos, le facilitará lo necesario al docente de educación física y a la institución en particular para protocolizar adecuadamente y organizar de buena manera la clase. En las unidades que correspondan se deben seleccionar las áreas temáticas que permitan elegir y priorizar aquellas actividades de trabajo individual. Las actividades de organización colectiva no deberían ser utilizadas en este tiempo pandémico durante las lecciones de educación física. Dentro de la metodología de trabajo también hacemos mención a que todos los planeamientos deben establecerse en el orden de los aprendizajes individuales, como acabo de mencionar, no los aprendizajes colectivos por lograr. A raíz del momento del COVID-19 que estamos pasando como país, se sugiere hacer un mayor énfasis, mención a conceptos como la actitud, la autosuperación, la calidad de vida, el cuidado del ambiente natural, urbano, social, cuidado personal, participación social constructiva y salud. Se deben hacer por cada sección 2 grupos. Con base en estos subgrupos 1 y 2, ya previamente establecidos, se debe indicar que deberán ser siempre los mismos. No pueden cambiarse las personas participantes de cada subgrupo. Las personas docentes de educación física deberán tener el detalle de cuáles son los niños, niñas y adolescentes que conforman cada subgrupo. No pueden existir, no deben existir cruces entre niños, niñas y jóvenes de diferentes subgrupos, y no se realizarán trabajos integrados entre ambos subgrupos, los cuales trabajan completamente por separado. En la zona y espacio de desarrollo de la lección de educación física, se separarán los subgrupos durante los tiempos de hidratación.
Cada grupo se mantendrá en su zona. Y las personas participantes de cada uno de estos subgrupos se mantendrán distanciados 1.8 metros o 4.5 metros cuadrados para aquellas personas usuarias de silla de ruedas, coches, sillas adaptadas u otros productos de apoyo. Para consultas, les damos a disposición el correo consultasregresar@mep.go.cr. De esta manera, damos por concluida la presentación del protocolo para la prevención del contagio del COVID-19 durante las lecciones de educación física en los centros públicos y privados del país.